Mateo capítulo 13, versículos del 10 al 17. Dice así: Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente. Y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: He aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenían profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿Por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo: Porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aun lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo: De oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan, y yo los sane. Hasta ahí. No voy a predicar de la parábola del sembrador, pero sí de un mensaje que, según estos versículos, nos llama muchísimo la atención. Encontramos porciones en la palabra de Dios, enseñanzas y bendiciones por medio de promesas en toda la Biblia, que es todo un deleite hablar de ellas, no hay ningún problema. Se proclaman con gozo, con la boca llena, porque hay mucho bien en ellas, y encierra tan grandes cosas y es tan positivo para el hombre, que todo ministro estaría deseoso de poder compartir y comunicarlo a la iglesia. En cambio, hay otros aspectos de la verdad de Dios y su mensaje que no gusta tanto hablarlo, como por ejemplo este. Mensajes igualmente inspirados por Dios, reales y autoritativos, igualmente necesarios para el bien del hombre, pero su exposición y aplicación no traen ningún deleite al al predicador. Los ministros de la palabra les gustaría buscar una excusa o justificación para poder esconder estos pasajes y no tener que compartirlos, no tener que traerlos a la congregación, pero ahí están, en las Escrituras. Y sea como sea, aunque les haga sentir a los ministros incómodos ante tales pasajes, es palabra de Dios para su iglesia. Y este puede ser uno de ellos. Sobre todo a partir del versículo 10 al 17, que es lo que vamos a estar tratando. Y vamos a mirar estos versículos y sobre todo estaremos en el Evangelio de Marcos, capítulo 4, que es donde nos vamos a centrar, que tiene que ver con la razón de por qué Cristo estaba hablando, usando este medio de enseñanza, por qué cambió su estilo de enseñanza en ese tiempo, en Capernaum. Estos pasajes contienen unas explicaciones del gobierno de Dios sobre los hombres y más concretamente de cómo en ciertas ocasiones se realiza el justo juicio de Dios sobre hombres, endureciendo la mente y el corazón de algunos. Y vamos a ver, vayamos al Evangelio de Marcos, capítulo 4, donde vamos a ver pues la pregunta levantada, o la cuestión levantada allí. Evangelio de Marcos, capítulo 4, versículo 10, dice:
cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él, con los 12, le preguntaron sobre la parábola. Esa parábola que hemos leído, que el Señor pues pronunció ante la multitud. ¿Cuándo fue levantada esta pregunta? Pues aquí en el texto se nos dice cuándo se la hicieron. ¿Cuándo le hicieron la pregunta? Fue cuando estuvo solo. Cuando estuvo solo el Señor Jesucristo. Lo cual no quiere decir absolutamente solo, sino más bien en relación a Marcos 4:1, como que ahí vemos al principio, que ya no estaba el Señor con toda esa multitud en la playa alrededor de él, enseñando. Puede que estuvieran en casa, como nos dice Mateo 13:36, entonces despedida la gente, entró Jesús en la casa, y probablemente esta casa era una casa que había alquilado nuestro Señor para poder estar allí, poder ministrar a las personas en su primera etapa de ministerio, como nos dice Marcos capítulo 2, versículo 1, dice, entró otra vez en Capernaum y después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. La gente sabía que el Señor estaba allí, que Él ministraba allí, muchas veces se juntaban, las personas buscaban a Jesús ahí, en esa casa. Luego miremos el ambiente también, no es el mismo, sino en un entorno mucho más íntimo. Ya no es con esa multitud, sino con los discípulos más cercanos. Por lo tanto, esta pregunta que hicieron los discípulos no fue hecha públicamente, sino a solas, con ellos. ¿Y quién hace esta pregunta? Pues un asunto recogido con más detalle aquí en Marcos. Fueron los que estaban cerca de él, con los 12, nos dice el texto. Se refiere a los apóstoles. Y si comparamos con Mateo 13:10, Mateo es mucho más genérico. Pero aquí nos dice que eran los que estaban cerca de él, con los 12. Y este es el núcleo íntimo del cual ya Marcos había hablado. Por un lado, los 12. En Marcos 3:13 dice que después subió al monte y llamó así a los que quiso y vinieron a él. Y es cuando el Señor pues escogió a los 12 apóstoles. Pero tenían muchos más discípulos el Señor Jesucristo que le seguían. Y por otro, los demás discípulos que estaban comúnmente alrededor de él. En Marcos 3, versículos 32, 34 y 35, nos dice, y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo, tu madre y tus hermanos están fuera y te buscan. Él le respondió diciendo, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. Estos que estaban juntamente con los 12 eran los que habían visto en Cristo más que un obrador de milagros, como lo habían visto otros muchos. Un obrador de milagros. Y estos no solo escuchaban con toda esa multitud, que después de oírlo volvían a sus negocios y asuntos. Estos quedaban con Cristo y lo seguían. Habían empezado a ver en él, en Jesús, que él era el Mesías prometido, el Mesías anunciado por los profetas, el esperado por Israel. Por eso Cristo, cuando habla de ellos, se refiere a su verdadera familia espiritual, sus hermanos, sus hermanas, su madre. Estos eran los que hacían la voluntad de Dios permaneciendo con Cristo, siguiéndolo y escuchándole. Estos fueron los que hicieron la pregunta junto con los 12. Y la pregunta en cuestión. Vemos que en Marcos es una pregunta general sobre las parábolas, en plural, pero los paralelos nos indican por dónde va. En Mateo 13:10 nos especifica que la cuestión que llamó la atención fue el cambio de método de enseñanza del Señor. ¿Por qué estás usando ahora las parábolas como método de enseñar a la gente? Esto que el Señor hizo es como que incorporó algo nuevo en aquel tiempo y en esa zona específica, en Capernaum. El cambio era tan notorio que esto les llamó la atención, como que se quedaban en el aire con lo que decía Cristo públicamente. ¿Cómo es que ahora, Señor, estás usando las parábolas como método de enseñar a la gente sin explicarlas
ni aplicarlas, preguntaban sus discípulos. Y la cuestión era también lo que quería decir específicamente las parábolas. ¿Cuál es su interpretación? Por recordar que Cristo en esa etapa de su ministerio solo hablaba por medio de parábolas y ya está, no las aplicó a todos sus oyentes. En Marcos 4, 33, 34 dice que con muchas parábolas como esta les hablaba la palabra conforme a lo que podían oír y sin parábolas no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular, esto es, en privado, les declaraba todo. De manera que este es ahora el cuadro. Después que Cristo hubiera dicho la parábola del sembrador, o quizás algunas otras parábolas, se retiró a casa con los 12 y con el otro núcleo íntimo, que era su verdadera familia espiritual, y estos, notando el cambio notorio que estaba haciendo el Señor en Galilea, le preguntaban, pues por un lado, ¿no entendían el significado de lo que les decía esas parábolas? Sí entendían, como todo el mundo podía entender, su aplicación en la agricultura, pero no en cuanto a la vida espiritual. Por eso los discípulos le preguntan en privado, ¿cómo se aplica a eso? Que sí entendemos en la vida natural de la agricultura, pero no en la vida espiritual. Y además no entendían por qué ahora el Señor estaba usando parábolas. La cuestión entonces no es, hermanos y amigos, cuál es la función ni el propósito de las parábolas. Esa no era la cuestión en sí que presentaban los discípulos, porque estas tenían una función y propósito, era uno de los recursos de la oratoria de los maestros judíos. Ellos estaban acostumbrados a ello, porque casi todos los maestros judíos usaban parábolas para enseñar en aquel tiempo. Pero esto no es lo que los discípulos preguntan, sino más bien están preguntando al Señor, ¿cómo es que ahora a la gente le estás hablando así? ¿Cómo es que usas parábolas sin explicarlas ni decir su significado? ¿Por qué? Eso es lo que le están preguntando al Señor. La pregunta contestada. Lo encontramos en los versículos del capítulo 4 de Marcos, el 11 y el 12. A vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas, para que viendo, vean y no perciban, y oyendo, oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Por eso dije que al principio, estos son verdades que hallamos en la palabra de Dios, que son difíciles, que cualquier pastor, ministro, si pudiera, lo evitaría. Mas a los que están fuera, por parábolas, todas las cosas, para que viendo, vean y no perciban, y oyendo, oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados sus pecados. Vamos a desarrollar esto. En esencia encontramos dos grandes ideas que centran su respuesta. La primera es que hay dos, y solo dos clases o categorías de hombres. Y la segunda es que hay dos actividades diferentes de Dios. Alguno dirá, pero bueno, ¿esto qué tiene que ver con el método de enseñanza usado por Cristo en Galilea? Estamos hablando solo de métodos y de forma, no de categoría de hombres, ni de actividades de Dios. Pero si vamos a profundizar en el texto. Primero, versículo 11. Hay dos y solo dos clases o categorías de los hombres. Jesús menciona por un lado a vosotros, y por otro, los que están fuera. Esa es la diferencia en la categoría de los hombres. En Mateo 13:10, a la pregunta de los discípulos, es porque habla a ellos
a los que están fuera, por parábolas, ellos. De manera que a ellos, estos que están fuera, Cristo les dice en parábolas sin explicar ni aplicar. Pero a vosotros, a los discípulos, a la familia espiritual de Cristo, le es dado saber el ministerio del reino de Dios. A vosotros os es dado a saber. Así que vemos por un lado vosotros y los de afuera. Esas son las categorías señaladas, no por mí. No piensen mal que yo me estoy inventando, soy un xenófobo. Por Cristo. Es Cristo quien hace esta distinción. Los primeros, vosotros, son el verdadero pueblo de Dios. Los que son hijos de Dios. Y los de afuera son los de afuera. Pero no los de afuera de la casa, en ese momento. No los de afuera de Galilea. Sino los que están fuera del reino de Dios. Fuera de la familia de Dios. De manera que para contestar esta pregunta, Cristo deja claro e identifica primero las dos clases de personas que hay. Las que están con Cristo, las que son de su familia espiritual y los que están ajenos a todo esto. Los que quedan por fuera de esas bendiciones y vida que tienen los otros. Esta es la necesaria distinción para señalar ahora cuál es el verdadero pueblo de Dios. Que no eran los que nacían y se criaban dentro de la nación de Israel, conforme a las tradiciones y costumbres judías, sino aquellos que venían a Cristo y veían en Él al Mesías, el Salvador prometido para reconciliarles con Dios. Este es el verdadero pueblo de Dios. Los que veían a Cristo de esta manera. Y saber esta cuestión y mantenerla es necesario para coger el por qué Cristo hablaba por parábolas. Lo segundo es que hay dos actividades diferentes de Dios. Versículos 11 y 12 de nuestro texto. Las dos actividades distintas de Dios van dirigidas a los dos grupos diferentes. Una actividad de Dios a los discípulos y la otra a los que están fuera. La primera actividad, esto es, a vosotros, consiste en darles a conocer los misterios del reino de Dios. Por eso nos dice en el versículo 11, a vosotros os es dado saber los misterios del reino de Dios. A estos Dios les da de su espíritu, el espíritu de discernimiento para que entiendan los misterios del reino de Dios. Significa que Dios les muestra a estos unas verdades que están ocultas a los que están por fuera. En Mateo 11, 25 al 27, el mismo Señor Jesucristo alaba al Padre por revelar estas cosas a los suyos y esconderlas, dice el Señor, a los sabios y entendidos. Y cuando termina el Señor dice, porque así, Padre, te agradó. Estas cosas que dice el Señor se refieren al misterio del reino de Dios. Se refieren a las verdades que se conocen solo porque Dios las descubre, solo porque Dios las desvela, pues no las podemos llegar a descubrir los hombres como descubrimos otras cosas naturales. Estas no se pueden descubrir por sí mismos, nosotros no podemos, sino porque ha llegado el tiempo, según los planes de Dios, para darles a conocer a vosotros. De manera que esto se llega a conocer solo por una actividad de Dios en nuestro interior. No es por nosotros mismos. Y estas cosas se refieren a Cristo. ¿Quién es Él? Y el papel tan indispensable que Él juega para acercarnos a Dios. Que es por Cristo por quien somos perdonados. Que es solo por Cristo por quien somos justificados delante de Dios. Reconciliados y recibidos por Dios. Estas cosas se nos dan a conocer en su actividad. ¿Cómo es la actividad de Dios para edificar a la iglesia? Esas son cosas que estaban ocultas. Eran misterios.
¿Cuál es la actividad de Dios para edificar la iglesia? Que va trayendo a los hombres bajo el gobierno de Dios, para que le amen, para que le obedezcan. Revelando de qué manera se iba a extender y realizar eso desde Cristo hasta que el reino de Dios quede completamente establecido en la segunda venida de Cristo. Los judíos en aquel tiempo, ellos creían que el reino de Dios se realizaría a través de luchas, disputas, guerras, hazañas bélicas. Pero Cristo aquí nos enseña que es todo lo contrario. Esto es una obra poderosa de Dios. Es una obra casi imperceptible a nuestros ojos, callada, silenciosa, obrada personalmente en el interior de los hombres, donde poco a poco el Espíritu de Dios va mostrando quién es Cristo y la salvación que trae del cielo. Y así explica cómo este reino de Dios se extiende y se extendería. De ahí Marcos 4, versículos 26, 27, hablando de cuál es la naturaleza de este reino de Dios. Como acabamos de leer, que es imperceptible, callada. Decía además, así es el reino de Dios. Como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Así es la obra poderosa de Dios en los hombres y mujeres. O en los versículos 31-32. Dice, es como el grano de mostaza, que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra, pero después de sembrado crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. De esta manera Dios lleva su obra poderosa en los suyos. Por eso, querido hermano, hermana, no te desanimes, no nos desanimemos, sigamos confiando en Cristo, sigámonos apoyándonos únicamente en Él, porque la obra es suya en nosotros, porque es a vosotros, esto es para vosotros, es la actividad exclusiva de Dios que hace en nosotros. Es una donación de su gracia. Os es dado saber. Eso viene de Dios. Los de afuera tropiezan, se burlan, se oponen, se esconden, no aceptan a Cristo y sus enseñanzas. Los otros verán en Cristo muchos problemas, muchos tropiezos. Les será fastidioso aceptar las demandas de Cristo. Recordar los vecinos o los familiares de Cristo. Pero a su familia espiritual le es dado a saber. Por eso Él los coge aparte y les da las explicaciones pertinentes para que puedan entender estas cosas. De manera que Cristo, al contestar, hace la división entre las clases de hombres y aclara cuál es la obra de Dios, que tiene dos direcciones diferentes. La primera es dirigida a los suyos, al pueblo de Dios, dando un entendimiento espiritual especial, para que puedan comprender eso. Como lo hemos visto en Mateo 11, 25, 26. Dice, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Y cuando aquí dice niños el Señor, no es niños literalmente, no son infantes, no son bebés, no son niños pequeños, como Mica o como Fiorella o Gema o Ana, sino aquellos que se hacen niños para poder entrar en el reino de Dios. Jesús dijo en Mateo 18, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humilla como este niño es el mayor en el reino de los cielos. Y la segunda dirección en ocultar la verdad, no a pocos. Dios, por un lado, esconde de unos las verdades del reino,
pero se las da a conocer a otros. Pues en base que Dios está haciendo una distinción entre los dos grupos, Cristo en su ministerio mantiene esa misma diferencia de Dios, dando estas parábolas a todos, pero solo explicándoselas y aclarándolas a sus discípulos. Así que hay un ministerio de Dios doble sobre los hombres, uno para esconder estas cosas y otro para revelar estas mismas cosas. Veamos para los de afuera, versículo 12. El otro ministerio de Dios, para los de afuera. El mismo Dios que da espíritu de entendimiento para que conozcan el misterio del reino de Dios, es quien hace esto otro. ¿Quieren saber para qué hablo con parábolas, sin exponer ni explicar para con esta nación de Israel? ¿Quieren saberlo? Pues aquí está. Por esta razón, para lograr esta finalidad, versículo 12, dice el Señor, para que viendo, vean y no perciban, y oyendo, oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Y esta es la descripción del justo juicio de la ceguera espiritual irreversible. Es un juicio de Dios. Como si Cristo dijera: mi Padre Celestial, que les da a ustedes discernimiento espiritual para poder entender las verdades del Evangelio y así puedan ser bendecidos, es el que esconde estas mismas cosas a los de afuera para ponerles bajo la maldición de ceguera espiritual. Y esto es lo que eran estas parábolas. Era el instrumento que había escogido el Señor Jesucristo. Jesús les hablaba estas enseñanzas con estas imágenes y figuras que todos las oían, pero que ninguno entendía, ninguno de los dos grupos las entendían en el plano espiritual. Y esto era para juicio. Para que este pueblo rebelde, oyendo todo esto, no entendiese ni se convirtiese. Estas parábolas era el juicio de Dios que resultaba en esta ceguera sobre el pueblo de Israel. Y veamos estos versículos, pues Jesús cita un pasaje del Antiguo Testamento. Marcos y Lucas lo resumen, pero en Mateo 13, 10 al 15 se extiende ampliamente y nos lo presenta como que son el cumplimiento de lo que Dios dijo en Isaías capítulo 6, versículo 9. De oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Este pasaje del Antiguo Testamento, en Isaías 6, es clave para entender la historia judía y se repite varias veces en el Nuevo Testamento y siempre en conexión con el pueblo de Israel. Por ejemplo, en Juan capítulo 12, versículos del 37 al 40, nos dice el apóstol Juan, pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, hablando del Señor Jesucristo, no creían en él, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo: Señor, ¿quién ha creído en nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías: cegó los ojos de ellos y endureció su corazón para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Y en Romanos capítulo 11, versículo 8, como está escrito, dice: Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Isaías capítulo 6, versículos del 9 al 10, recoge un tremendo juicio de Dios sobre Israel.
Es la comisión de Isaías, del profeta Isaías. Dios manifiesta su gloria y llama para la comisión en forma trinitaria a este profeta. Dice, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Ahí está la Trinidad, llamando al profeta Isaías al ministerio. ¿Quién irá por nosotros? El profeta con diligencia responde al llamado, pues aquel que prueba la gloria de Dios no puede sino obedecer con prontitud a la voluntad del Dios de la gloria. Leemos también en ese capítulo la visión que tiene Isaías de la gloria de Dios. Y entonces Dios lo envía, le dice, anda y di a este pueblo. Pero el ministerio que tenía que hacer Isaías no era agradable, era terrible. Era un ministerio terrible para el profeta. Traer sobre su pueblo un gran juicio de Dios. Isaías va a predicar la palabra de Dios, pero esa palabra va a ser el instrumento para endurecer sus corazones, cerrar sus ojos y dejar sordos sus oídos. Entendiendo bien esto, el profeta pregunta en el versículo 11, ¿hasta cuándo él va a estar haciendo esto? ¿Hasta cuándo su ministerio será para semejante juicio? Y Dios le responde, hasta que sean llevados a la cautividad. 100 años más tarde. Hasta que sean llevados a su cautividad. Quizás el profeta pensaría, bueno, serán unos cuantos mensajes, será un tiempo, hasta que sean llevados a la cautividad. De manera que Dios le dijo a Isaías, tú vas a predicar a este pueblo, pero esta predicación va a resultar en ceguera hasta que sean llevados a la cautividad. Dios había dado profetas, Dios había dado promesas y mandatos a este pueblo, a Israel, para traerle sus bendiciones y bienes. Pero este pueblo había apartado todas estas cosas, las había echado a un lado. Pues bien, ahora Dios les va a enviar profetas, pero no para traerles misericordias, ni para traerles bendiciones, sino para endurecer sus corazones y tapar más sus oídos, es decir, para que se opongan más y más a Dios y a su verdad, para que así ellos no se conviertan de su maldad y así venga el juicio sobre ellos. Hermanos, que Dios escoja y levante a un profeta para endurecer los corazones de ese pueblo y producir más costra en sus oídos y cerrar más sus ojos, es algo terrible. Que Dios escoja a hombres así para traer ese mensaje. ¿Cómo podríamos pensar que fue Isaías a semejante ministerio? ¿Cómo iría Isaías? Era su nación. Eran sus paisanos, entre ellos estaban sus parientes cercanos, sus amigos. ¿Cómo predicaría la palabra de Dios sabiendo que produciría más oposición a Dios? Cuanto más predicara, más endurecería el pueblo su corazón, más cerraría el pueblo sus oídos y sus ojos. Entendiendo Isaías que era el justo juicio de Dios sobre esa nación. Pues Isaías no iría corriendo. Isaías no iría feliz, con entusiasmo. Como dijimos al principio, como muchos pastores quisieran a veces escapar de ciertos aspectos del ministerio. Pues así se sentiría también Isaías. Pues bien, Jesús toma este pasaje y lo aplica a su ministerio y dice que su ministerio es el cumplimiento de esta extraña comisión que Dios mandó a Isaías. Mateo 13:14. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías. ¿Cómo es que Jesús hablaba en parábolas? ¿Cómo es que no hablaba de forma sencilla los misterios del reino de Dios y lo explicaba a todos? Porque Dios había señalado juicio sobre este pueblo de Israel. El juicio más grande y terrible que acabaría con el templo,
con la ciudad entera de Jerusalén, donde no quedaría piedra sobre piedra, el esparcimiento de la nación por todos los rincones del mundo, y todo eso ocurrió y ocurriría en el tiempo de Cristo en el año 70, cuando entraron las tropas romanas del emperador Tito. Y la abolición del antiguo pacto y la instauración del nuevo pacto. Como decía el Señor, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta a sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? No quisiste. He aquí, vuestra casa os es dejada desierta. Este juicio en tiempo de Isaías fue solo un adelanto, una figura de este otro, pues este pueblo seguía en su rebelión y oposición contra Dios en los tiempos de Cristo. De manera que para estos, el ministerio de Cristo fue para endurecer sus corazones, para que de esa manera no pudieran escapar de esa justa ira de Dios que se iría a derramar en breve. Se nos dice en Juan 3:17 que Cristo no vino para juicio. Pero por otra parte vemos que para esta nación sí vino efectivamente para juicio. Lo que Dios había preparado para ellos. En Juan 9:39 vino para juicio. Para que esos que dicen y piensan que ven, no vean. Y para los que no ven, vean. ¿A qué grupo perteneces tú? ¿A los que dicen y piensan que ven, pero no ven? ¿O a los que no ven, que por la gracia de Dios pueden ver? ¿Y qué es lo que todo esto nos puede enseñar a nosotros? Hoy en día, nosotros que no somos el pueblo de Israel de aquella época, no tenemos nada que ver con los judíos. ¿Qué nos enseña? Pues desde luego hay un aspecto de todo esto que hemos dicho que está dirigido exclusivamente a la nación judía. No tiene nada que ver con nosotros. Y el juicio de Dios sobre ella por medio de Isaías y por medio de Cristo. Nadie hoy puede hablar en parábolas para lo mismo que hizo Cristo, usándolo de la misma manera que lo usó Él. Eso fue una actividad de Dios concreta en un tiempo, y fue para esa nación. Pero sin embargo hay algunas cosas que sí podemos aplicar a nuestra vida espiritual. Primeramente, que hay un llamado general. Hoy sigue habiendo dos clases de personas. A los que Jesús llama vosotros, su familia espiritual, y también los que están fuera. Y la identidad de la familia de Dios se señala en Marcos 3:35. Esa es la identidad de la verdadera familia de Dios. Porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Estos son los que pueden ver a Cristo en su gloria, en su belleza y lleno de todo bien que trae a los hombres. A ellos Dios les concede saber los misterios del reino de Dios y participar de ellos, pues es de ellos el reino de los cielos. Y la prueba en ellos es la obediencia a Dios. No es que hayan tenido visiones, no es que estos hayan experimentado cosas especiales y extraordinarias, sino que han visto a Cristo de tal manera en las Escrituras que obedecen a Dios, que obedecen todas las demandas de Cristo. Y si no lo hacen a la perfección, se esfuerzan en obedecer a Cristo. Y están los de afuera, que aunque oyen algo de Cristo, no les es concedido el saber estas cosas. No hay término medio, solo hay dos clases de hombres. ¿A cuál perteneces tú? ¿A cuál perteneces tú? ¿Eres tú de la familia espiritual de Cristo? ¿Quieres saber? ¿Quieres salir de dudas?
Mira lo que haces con lo que Cristo dice. ¿Qué es lo que haces tú con lo que Cristo te dice en la Escritura? Eso te sacará de dudas. Ese es el primer punto para aplicar. El segundo es que esta es una realidad, una verdad que humilla. Nos humilla esta verdad. Si llegamos a ver a Cristo como el Salvador, hermanos, si tú que estás fuera llegas a ver a Cristo como tu Salvador y lo ves bello y hermoso, como tu Señor y Salvador, como el mediador que es entre Dios y los hombres, como aquel quien nos trae el perdón y la justificación para con Dios. Si llegamos a ver la naturaleza del reino de Dios, recordemos que eso nos ha sido dado. Nos ha sido dado. Éramos ciegos, pero ahora vemos. Estábamos sordos a la voz de Dios, pero ahora oímos. Nos oponíamos a la verdad de Dios, pero ahora la vemos preciosa y valiosa. Vemos la vida de otra manera. Esto te ha sido dado. Esto nos ha sido dado. Dios podía habernos dejado donde nuestro corazón quería, donde nuestros oídos deseaban oír, lo que nuestros ojos querían ver, pero nos ha dado el ver a su Hijo Jesús y su verdad de tal manera que la abrazamos y la hemos abrazado. Por eso no podemos estar como pueden estar muchos ante Dios, o venir a la adoración como pueden venir a la iglesia no pocos. Sin gratitud, sin unos elementos que tiene que haber en nosotros. Saber lo que Dios ha hecho y lo que está haciendo. Sino que si sabemos que nos es dado saber, tenemos que esperar que Dios nos siga dando discernimiento para ver más de su gloria, más de su reino y su voluntad. Pues todo esto nos es dado y no lo hemos recibido todo. Tenemos que venir a la reunión, a la adoración, para que el Señor nos siga dando lo que nosotros necesitamos. No venir de cualquier manera, sentarnos aquí como un espectador. A ver, Mateo 13:12 lo hemos leído, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más. Y tendrá más. ¿Y sabes por qué tendrá más? Porque buscará. Porque ha entendido que lo que tiene le ha sido dado y necesita más del Señor. Que nos humille esta verdad, hermanos, pero que nos llene de confianza para ir a Dios y recibir de Él lo que nos ha querido dar y lo que nos quiere dar. Y tercero, un aviso, esto es un aviso estremecedor. Que Dios nos dé gran luz, eso nos pone bajo una gran responsabilidad. Bajo una gran responsabilidad. Matthew Henry decía: la condición más triste de un hombre a este lado de la muerte es estar sentado ante las ordenanzas más ricas y claras de Dios con un corazón ciego, muerto y no afectado. Que Dios nos ponga delante los más grandes manjares espirituales, hermanos, y nosotros no veamos nada. Que podamos adorar con toda libertad y confianza, recibir su palabra que imparte fuerza, vida y luz, y sin embargo, no ver nada de eso. Eso es más terrible que enfermedades, guerras, accidentes, hambre. Estar aquí sentado y no percibir estas cosas y salir igual es terrible. Que Dios esté alumbrando con su gloria ante nosotros por medio de las Escrituras, por medio de lo que Él hace en la iglesia y no percibir nada. Que Dios traiga su verdad y voluntad, la cual es para nuestro bien, prosperidad y vida, y no ser afectado ni movido por ella.
Es algo terrible. Y que Dios nos dé los avisos más sinceros y urgentes a todos nosotros para escapar y huir de nuestros errores. Y no oír nada puede ser de los peores juicios que caiga sobre un hombre en esta vida. Consideremos esto. Aquellos que quisieron taparse los ojos a la luz, cerrar sus oídos a lo que Dios les decía en Cristo, Dios entonces puso tapones más tupidos en sus oídos y endureció sus corazones por su palabra. Y esas mismas palabras del Evangelio, que es el medio de salvación en las manos de Dios, viene a ser el instrumento de juicio para los contumaces y rebeldes. Y decimos que la palabra, en Isaías 55:11, decimos que la palabra de Dios que sale de su boca no volverá a él vacía, y es verdad. Y es verdad. La palabra de Dios nunca vuelve vacía. Siempre hace el efecto para lo cual fue mandada. Pero puede que la envíe para salvación de los creyentes o para endurecer más y más y dejar bajo juicio a estos que rechazan la verdad y la luz. ¿Y qué juicio tan terrible puede ser este? Que Dios cierre los oídos y los ojos de los hombres para que no vean y se vuelvan y obtengan el bien de Dios. Y no se arrepientan. Por eso, hijo de Dios, no cierres tus ojos y tus oídos a la luz y la verdad de Dios. No te escondas de la gloria que Dios ha querido mostrarnos a nosotros y no endurezcamos nuestro corazón a estas evidencias. Quiera Dios que todos nosotros, los que estamos aquí, en verdad seamos tal clase de oyentes que la semilla del Evangelio produzca fruto bueno y agradable a Dios en nuestro carácter y conducta, lo cual será para nuestro propio progreso y avance. Quiera Dios que sea así. Que nuestros oídos sigan abiertos, nuestros ojos y nuestro corazón tierno para recibir lo que Dios quiere darnos y no lo endurezcamos. Que el Señor nos guarde.